tal? Bienvenidos. Jueces y magistrados federales se preparan para armonizar las nuevas figuras jurídicas del sistema penal acusatorio con el juicio de amparo. Seminarios, talleres y conferencias y la solución de casos prácticos son algunos de los métodos que utiliza la Escuela Judicial para actualizar los conocimientos de los impartidores de justicia. Hoy conoceremos qué actos del proceso penal acusatorio son reclamables a través de un juicio de amparo directo. Soy Verónica González, comenzamos. Y precisamente para hablar sobre el tema de hoy está con nosotros Héctor Lara González, magistrado de circuito desde el año 2005. El magistrado es integrante del Cuarto Tribunal Colegiado en materia penal del primer circuito. Él inició su carrera en 1988. Magistrado, usted ha ocupado prácticamente todos los cargos de la carrera judicial. Pues sí, en realidad ha sido para mí una experiencia muy bonita el de pertenecer al Poder Judicial de la Federación y a ninguna otra institución, porque he ocupado los cargos desde oficial judicial, actuario, secretario y finalmente juez y ahora magistrado. Magistrado desde el año 2005. Pues muchas gracias por estar con nosotros. A Vamos a hablar de un tema complejo, ¿no? Esta armonización entre el juicio de amparo y el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Sabemos que en el caso del amparo directo, que es nuestro tema de hoy, se utiliza para apelar una sentencia definitiva, ¿no? En el sistema tradicional. ¿Qué sucede ahora con el nuevo sistema de justicia? Bueno, en realidad los actos que pueden reclamarse en un amparo directo pues constituyen la misma materia que lo constituía en el sistema tradicional, es decir, una sentencia definitiva en materia penal, en este caso en materia penal, o bien una resolución que se haya emitido durante el procedimiento pero que ponga fin al mismo. Esas dos hipótesis estaban en el anterior sistema y están en el actual sistema. Es decir, la sentencia que se apela en el juicio de amparo directo en el nuevo sistema es igual a la que se dicta en el juicio oral, ya en la última etapa. Sí, exactamente. En el juicio oral, una sentencia definitiva es la que resuelve, el juicio, la que resuelve el litigio, y en donde se va a determinar si una persona es responsable penalmente o no lo es. Contra esa determinación deberán de interponer un recurso que es de apelación, que lo resuelve en materia federal un tribunal unitario, en materia local será una sala del Tribunal Superior de Justicia del estado de que se trate, y contra la resolución que emita esa autoridad de segunda instancia procederá el juicio de amparo directo. Que ya llega ante los jueces de distrito. Ante los tribunales colegiados. Ante los tribunales colegiados. Es bueno precisar eso. Magistrado, ahora que ya ha entrado de manera paulatina, ¿no?, en vigor a nivel federal este nuevo sistema de justicia penal, ¿qué situaciones han visto ustedes como jueces? Bueno, en realidad creo que el hecho de que las resoluciones que se impugnan en amparo directo sean las mismas en el sistema tradicional que ahora, no implica que la materia a revisar sea la misma. Es en donde existe la diferencia entre uno y otro sistema. En el anterior sistema se revisaba que el debido proceso haya concurrido, es decir, que no haya habido una violación a derechos fundamentales de las partes, porque no tan solo es revisar derechos fundamentales de la persona que ha sido sancionada penalmente, sino también puede interponer un juicio de amparo ahora la víctima o el ofendido. Entonces tiene que revisar que haya habido un debido proceso para ambas partes, por una parte. Y por otra parte, que en la sentencia efectivamente se haya determinado que hubo o no hubo delito. Que eso tradicionalmente lo veníamos manejando en el sistema tradicional. El punto importante aquí es que el Código Nacional establece un parámetro muy restringido de qué es lo que se puede apelar, es decir, se dicta una sentencia en primera instancia y la apelación contra esa sentencia de primera instancia es muy limitado lo que podemos ir a la segunda instancia. Solo podemos revisar, uno, que haya habido o no violaciones al debido proceso y dos, que haya habido o no una violación en la aplicación del derecho. De manera que desde el punto de vista del Código Nacional, revisar la valoración de pruebas no es válido ya, como sí lo era en el anterior sistema. ¿Por qué sucede esto? Sucede esto en razón de que el juez en primera instancia es el que observa, bajo los principios de publicidad, inmediatez, concentración, continuidad, el desahogo de la prueba. Y eso que él advierte personalmente, ese juez,
no puede ser ya valorado Valorado. por un juez de Que segunda no lo vio. instancia, que no lo vio, que no estuvo presente en la audiencia. Aunque tengan el registro en video. Aunque tengan el registro en video, el código es muy enfático, el Código Nacional de Procedimientos Penales es muy enfático en que no se puede hacer esa valoración. Si no se puede hacer esa valoración, cuando se recurre la sentencia de segunda instancia en amparo directo, tampoco podrá entonces el tribunal colegiado revisar esa cuestión de valoración. Esa es la gran diferencia entre el sistema tradicional y el actual sistema. El actual sistema exige que el juez esté observando el desahogo de la prueba. Ese juez, el juez de segunda Entonces, en instancia, ese ya no lo caso, podría en hacer. el nuevo sistema, ¿cómo se va a resolver eso? No hay manera de resolverlo. Lo único que se resuelve es, si el juez de primera instancia determinó que ha existido un hecho, ahora hay que subsumirlo en una norma, ¿sí? Y en una norma jurídica, evidentemente. Ese sistema de subsunción es lo que se puede en un momento dado hacer el tribunal de segunda instancia. Revisar que el juez, una vez que estableció que se demostró un hecho, si aplicó bien el derecho con relación a ese hecho. A ese punto. Es decir, si se demostró que alguien tomó un arma de fuego y le disparó al otro, ¿qué fue lo que hizo? ¿Cometió tal vez lesiones? ¿Cometió tal vez tentativa de homicidio? Quizá puede ser inclusive unas lesiones culposas. Esa aplicación del derecho a ese hecho Es lo que va a revisar. por lo que se puede revisar en apelación y posteriormente en un amparo directo. Esa es la gran trascendencia y la gran diferencia que hay entre el sistema tradicional Y el nuevo. y el sistema. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más comentarios sobre este tema. Como le decía al principio, es un tema complejo. Claro. Vamos a hacer la pausa y también de regreso le tenemos un resumen de las actividades académicas del Instituto de la Judicatura Federal. Regresamos. Regresamos. Continuamos. Antes de retomar esta charla con el magistrado Héctor Lara González, echemos un vistazo a las actividades académicas de la Escuela Judicial. Jornada sobre justicia laboral, visión nacional e internacional. El presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, ministro Luis María Aguilar Morales, inauguró los trabajos de capacitación sobre justicia laboral en países europeos y latinoamericanos. 350 abogados participan en este curso de manera presencial en el edificio sede del instituto y a través del sistema de videoconferencia en las extensiones y aulas a más de 1.500 funcionarios judiciales y litigantes. En la ceremonia de inauguración participaron el consejero Manuel Ernesto Saloma Vera y el director de la Escuela Judicial, el magistrado Salvador Mondragón Reyes. Continúa el programa de formación y jurisdicción en el sistema de justicia penal. Esta semana se llevó a cabo el cuarto curso con el tema Instituciones procesales y medios de impugnación. Este programa se realiza en la modalidad a distancia. Constancia, si participaste en algún curso, diplomado o seminario en el Instituto de la Judicatura Federal y no has obtenido tu constancia, te invitamos a tramitarla vía correo electrónico a constancias.correo.cjf.gov.mx. Ya estamos de regreso con la entrevista con el magistrado Lara González y ya nos comentaba en el bloque anterior estas diferencias que existen, ¿no?, en lo que tiene que ver con el amparo directo en el sistema tradicional y en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Cuéntenos qué es lo que está pasando ya en el día a día, ¿no? En 28 estados de la República ya opera a nivel federal. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues lo que está pasando en el día a día es que no hemos encontrado todavía cómo armonizar, por una parte, los principios y el sistema del Código Nacional con los principios y el sistema de la Ley de Amparo. Cuando nosotros echamos un vistazo a la Ley de Amparo y vemos, por ejemplo, cuáles son las causas por las cuales la Ley de Amparo considera que hay violación a derechos fundamentales durante un procedimiento, advertimos que prevé todavía situaciones del sistema tradicional. Entonces, ahí sí se requiere una reforma total a ese artículo de la Ley de Amparo a fin de determinar cuáles son
seriamente, un trabajo serio, de cuáles son las violaciones que conforme al sistema del Código Nacional implicarían una violación a derechos fundamentales. Entonces, ¿cómo poder armonizar en el día a día la ley de amparo con el Código Nacional? Resulta sumamente complicado y eso es complicado no tan solo para los jueces de tribunal colegiado, sino en realidad también pues, para los propios operadores del sistema de justicia oral, ¿no? De justicia oral. Inclusive la terminología sigue siendo, en algunos casos, hasta del sistema tradicional, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que la ley de amparo diga que en tratándose de la suspensión en amparo directo, que procederá a la libertad provisional bajo caución, es una terminología del pasado. Es una terminología del pasado e inclusive cómo podría una autoridad de apelación otorgar la suspensión provisional bajo caución cuando en realidad ello se tiene que llevar mediante una audiencia en un sistema contradictorio, en una audiencia bilateral, en una audiencia de partes, ¿no? Entonces, esas son situaciones que el legislador deberá de observar y ojalá que en esta miscelánea que le han llamado penal del 2016 pudiera venir una adecuación ya correcta entre juicio oral y juicio de amparo. Se ha hablado mucho del tiempo que va a pasar, el periodo de transición para que realmente empiece a dar como frutos, ¿no? Este nuevo sistema. ¿Cuántos años estiman que puedan ser? Bueno, en realidad es una cuestión empírica que no tenemos nosotros algo definitivo, pues algo definido, ¿no? Pero creo que en la medida en que por una parte los operadores entendiendo no tan solo jueces, sino también fiscales, abogados, defensores, inclusive el conocimiento social del nuevo sistema es algo muy importante, es algo que debería de dársele difusión para que la sociedad entienda cuáles son los beneficios de un sistema así. Entonces, será la aplicación ya bien, pues será seguramente cuando las generaciones de los jóvenes que ahorita están en universidades ya aprendiendo el nuevo sistema, que ellos les corresponda después aplicar el sistema, seguramente será cuando los frutos se rindan debidamente. Ahorita nosotros estamos en un río muy caudaloso en donde existen problemas de aplicación tanto de la ley de amparo, en este caso, que es el tema, como ajustándose sobre la marcha, con el sistema oral. Pues están ajustando muchas cosas sobre la marcha e inclusive creo que sí es una gran responsabilidad, sobre todo de los tribunales que tienen a su cargo emitir jurisprudencia, que lo hagan porque ello puede dar lugar a que esos tribunales colegiados emitan un criterio que quizá en contradicción con otro criterio de otro tribunal llegue a la Suprema Corte y sea esta la que defina cuál es el camino a seguir. Eso es importantísimo y mientras sea pues lo más pronto, evidentemente tendrá mejores beneficios para la implementación. Además del aspecto de la suspensión, ¿qué otro pues, aspecto les está dando más problemas? Bueno, los problemas son esos, el que si nosotros queremos aplicar literalmente las hipótesis de reposición de procedimiento que prevé la ley de amparo, evidentemente le vamos a dar al traste al sistema. Por ejemplo, se prevén careos, que es algo que no existe dentro del sistema de justicia oral. Se prevén algunas situaciones que pueden ocurrir inclusive en etapas anteriores a juicio. Eso sí, si nosotros lo vemos desde la perspectiva del Código Nacional, este ordenamiento prevé, no sé, aproximadamente 7 u 8 fracciones en donde establece por qué motivo hay que reponer el procedimiento. Pero todas las violaciones que menciona es con relación a violaciones ocurridas en la audiencia de juicio, es decir, en la última etapa. Y la ley de amparo prevé violaciones que ocurrieron con anterioridad a esa etapa. Entonces es imposible, claro, llegar a una armonía entre los dos ordenamientos porque prevén hipótesis totalmente distintas y hasta contradictorias. Vamos a hacer otra pausa, magistrado, y de regreso comentamos el tema de la capacitación, claro, porque ante estos dilemas, pues indudablemente es fundamental, claro, la capacitación. Vamos a la pausa y regresamos también con la agenda del Instituto de la Judicatura Federal. No se vaya, regresamos. Regresamos.
Continuamos. Veamos un adelanto de los eventos académicos que realizará el Instituto de la Judicatura Federal en los próximos días y regresamos con las conclusiones de nuestro tema de hoy con la entrevista al magistrado Lara González. Programa de preparación Nociones Generales del Derecho, el módulo 1, Casos Contenciosos de Derecho Administrativo y Fiscal. Inicia el 21 de junio y se llevará a cabo todos los martes y jueves a las 17 horas en la Escuela Judicial y por videoconferencia en las extensiones y aulas en todo el país. Presentación del libro Trabajadores Burócratas de Confianza y el Derecho de Sindicación. La obra del magistrado José Atanasio Alpuche Marrufo será presentada el 23 de junio a las 17 horas en el auditorio del Instituto de la Judicatura Federal. Conferencia ¿Sirven para algo los códigos de ética pública? La cita es el próximo 30 de junio a las 17 horas en el edificio sede de la Escuela Judicial. El registro está abierto para todo el público. La convocatoria está disponible en www.ijf.cjf.gov.mx. La Suprema Corte y el Instituto de la Judicatura Federal invitan a la exposición La Constitución de 1917 y las Constituciones de los Estados de la República, que se exhibe en el área del vestíbulo de la Escuela Judicial. Estamos en la parte final del programa aquí en la Escuela Judicial. Ya nos explicó, magistrado, estas diferencias que existen entre el sistema tradicional y el nuevo sistema penal acusatorio en cuanto al juicio de amparo directo. Ya también habló un poco de los retos, de las situaciones que están enfrentando en el día a día. Y ahora hablando sobre el tema de capacitación, ¿cómo se debe enseñar a los operadores de este nuevo sistema y también a los que están en esta transición, ¿no? A los jueces de amparo? Sí, claro, en realidad el implementar un sistema pues como este, que nos cambia totalmente todo, es el que se apliquen cursos tanto en el sistema teórico como en el sistema práctico. Cursos a todos los operadores, es decir, a todos los que van a estar inmiscuidos dentro de un proceso penal. Aquí, por supuesto, en el Poder Judicial, pues nos abocamos mucho más a los jueces, que claro, tenemos el segmento también de la Defensoría Pública Federal, pero en realidad todas las instituciones para lograr una implementación correcta es capacitar a su personal. No queda de otras, es implementar un sistema también así. Se tiene que implementar el sistema, se tiene que implementar también un sistema educativo a los operadores. Eso es más que evidente, ¿no? Aquí hemos visto, por ejemplo, diplomados, seminarios, conferencias, pero también la aplicación de talleres en donde se simula un juicio oral. ¿Qué tan útil es que se lleve el análisis de casos prácticos? Porque en estos talleres se llevan a la práctica casos reales. Sí, claro, no, evidentemente el ejercicio en el desarrollo de un proceso penal bajo el sistema oral es práctica. O sea, practicar y practicar y practicar y practicar, y en ello nosotros tenemos que tomar la experiencia de otros países. En otros países las barras de abogados tienen inclusive y dan una autorización a quien ya puede asistir a un tribunal porque tiene la capacidad de llevar a cabo un proceso en forma oral. Esto es una práctica de cómo debo yo de llevar ante un juez una estrategia de defensa, una estrategia de acusación. ¿Cómo voy a hacer para introducir mis pruebas, ¿no? Es como dice un gran procesalista italiano, esto es como una obra de teatro en donde yo soy el director y digo en qué momento entra un personaje, en qué momento entra otro personaje, en qué momento este personaje debe de decir tal frase para que el público inclusive diga, ¿no? Así también acá. Quien lleva a cabo una estrategia de defensa debe de saber en qué momento va a introducir un testigo, en qué momento va a introducir una documental, en qué momento va a introducir una pericial. ¿Para qué? Para proporcionar un panorama de lo que él pretenda demostrar, tanto el fiscal como la defensa. Pero para ello no hay más, se requiere practicar y practicar y practicar y practicar, ¿no? En el caso de los jueces de amparo, por ejemplo, en el 2005 se llevó a cabo un congreso nacional en el que se reunieron todos los jueces de amparo, ¿no? Jueces y magistrados. En este tipo de reuniones, ¿qué es lo que se discute? ¿Cómo se preparan?
Bueno, en realidad, no tan solo en 2005, sino en realidad el Poder Judicial de la Federación. En 2015, en perdón. 2015. Sí, sí, en 2015, en perdón, 2015, me equivoqué, sí. En 2015 se llevó a cabo un congreso, efectivamente, y que está pronto a desarrollarse el segundo congreso, que es en el mes de junio, en donde se enmarcan un conjunto de temas que es lo que está representando entre problemas o puntos a desahogar, y que se llevan a mesas de debate y en realidad... Fuertes debates. No, sí, claro, porque tenemos siempre obviamente posiciones a favor o en contra de determinado punto jurídico y en realidad vemos ahí pues que el derecho es eso, ¿no? La interpretación de normas y que algunos lo interpretan de una manera, otros lo interpretan de otra, pero volvemos a lo mismo, es el emitir un criterio que finalmente será la Corte quien pueda resolver en definitiva cuál es el camino jurídico o el camino procesal que debemos de seguir. Pero lo importante es que estos seminarios, que estos diplomados, que estas clases que se imparten aquí, y en este caso este curso que se va a dar ahora en junio, que se sigan llevando, porque en realidad se saca mucho provecho, se llegan a muchas conclusiones y nos representa un gran beneficio jurisdiccional, ¿no? Evidentemente. Finalmente, magistrado, a manera de conclusión, ¿qué le dice usted a la sociedad que está a la expectativa pues, de esta entrada en vigor, que finalmente ya está operando, ¿no? A nivel local y a nivel federal? Pero ¿qué les dice usted en cuanto al trabajo de los jueces? Sí, en realidad, desde el punto de vista social, a veces advertimos una molestia porque se ha creado una idea falsa de que el nuevo sistema procesal penal es como la solución a nuestros problemas de criminalidad, ¿no? El sistema procesal penal actual, es decir, el oral acusatorio, no tiene como misión abatir la delincuencia, tiene como misión que se lleve un debido proceso para las personas que están siendo sometidas a un proceso. Y que se resuelva. Y que se resuelva debidamente. O sea, esa es la finalidad del sistema. Pero el sistema no tiene como fin abatir la criminalidad. Para abatir la criminalidad son otros puntos, ¿no? Que claro, sí tiene que ver, pero no esencialmente. Entonces, la sociedad debe estar consciente de esta finalidad, de esta diferencia que hay entre el sistema de prevención de delito y el sistema de justicia procesal penal. Magistrado Héctor Lara González, muchas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. No, siempre es un gusto estar aquí en el Instituto de la Judicatura Federal. Gracias. También a usted le agradezco su atención. A nombre del equipo de producción, le recuerdo que lo esperamos la próxima semana con las actividades de la Escuela Judicial. Quédese en la señal del Canal Judicial.